Fue uno de los jugadores más talentosos en la historia del fútbol. Ganó el Mundial, ganó el Balón de Oro, hizo cosas que nadie podía explicar dentro de la cancha, pero años después, terminó detenido en Paraguay. El contraste es brutal, porque lo más difícil de entender no es cómo cayó, es que incluso ahí, seguía sonriendo. ¿Cómo alguien que jugaba así, termina así? Para entenderlo, hay que volver al inicio. Ronaldinho no aprendió a jugar fútbol como los demás. No siguió métodos, no tuvo entrenadores estrictos desde el inicio y nunca pareció obsesionado con ser el mejor. Él simplemente jugaba. Nació en Porto Alegre, en una familia humilde, donde el fútbol no era un sueño lejano, era parte de la vida diaria. Siempre había un balón en casa, en la sala, en el patio, en cualquier rincón. Pero mientras otros niños salían a jugar por diversión, él convertía cada momento en un reto. Si su mamá le pedía ir a buscar a su papá, él no caminaba, iba dominando el balón, intentando que no tocara el suelo. Si tenía que cruzar una calle, lo hacía con el balón pegado al pie. Sin darse cuenta, estaba entrenando algo que nadie podía enseñarle: control absoluto. Pero hay algo aún más importante en esta etapa: su hermano Roberto, futbolista profesional, su ídolo, su referencia más cercana. Ronaldinho no solo admiraba a su hermano, lo observaba todo el tiempo. Veía cómo entrenaba, cómo se movía en la cancha, cómo vivía el fútbol desde dentro. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, él ya estaba dentro de ese mundo. Iba a entrenamientos, entraba a vestidores, respiraba ese ambiente desde pequeño. Pero eso crea una diferencia enorme, porque cuando creces rodeado de algo, deja de ser un sueño y se convierte en algo natural. Pero incluso dentro de ese entorno, Ronaldinho destacaba demasiado. No era solo bueno, era distinto. Había algo en su forma de jugar que no se podía explicar con lógica, pero entonces empiezan a surgir historias sobre él. En Brasil, se contaba que había partidos donde simplemente no podían detenerlo. No por una cifra exacta de goles, sino porque parecía jugar en otro nivel. Regateaba, frenaba, cambiaba de ritmo, y todo lo hacía con una naturalidad que desconcertaba. Los rivales no sabían cómo marcarlo, porque no repetía movimientos. Cada jugada era distinta, cada decisión inesperada. Y eso generaba algo muy raro en el fútbol: incertidumbre. Y aquí es donde aparece otro detalle que define todo su estilo. Ronaldinho no se inspiraba solo en el fútbol. Veía la NBA, veía a jugadores como Magic Johnson y se obsesionaba con algo muy específico: los pases sin mirar. Esa forma de engañar, de jugar con la percepción del rival, de hacer algo inesperado. Entonces empezó a llevar eso al fútbol. Comenzó así a hacer pases sin mirar, a moverse como si estuviera improvisando, a jugar con una libertad que no era común. Mientras otros jugadores seguían estructuras, él rompía todo. Y eso generaba algo muy poderoso. No solo era efectivo, era espectacular. La gente no solo quería que ganara, quería verlo jugar. Pero la vida no tarda en poner pruebas. Cuando Ronaldinho tenía apenas 8 años, su padre muere de manera repentina. Un infarto, en casa, en la piscina, un golpe brutal para cualquier niño. Pero aunque él era muy pequeño para entender completamente lo que pasaba, ese momento cambia todo. La familia tiene que reorganizarse. Su madre se convierte en el pilar absoluto. Su hermano Roberto pasa de ser solo un ídolo a ser una figura de guía, casi como un segundo padre. Pero Ronaldinho sigue jugando. Pero ya no es solo diversión. Hay algo más detrás, algo que no se dice, pero se siente. El fútbol empieza a convertirse en una forma de sostenerse, de avanzar, de seguir adelante. Y aún así, nunca pierde lo que lo hacía diferente. Nunca se vuelve rígido, nunca se vuelve mecánico, nunca deja de sonreír. Porque mientras muchos jugadores crecen con presión, con exigencia, con miedo a fallar, Ronaldinho crece con otra mentalidad. Jugar bien no era una obligación, era una consecuencia de disfrutar. Y eso es lo que lo convierte en algo único. Porque cuando llegó el momento de competir de verdad, cuando entró a equipos formales, cuando empezó a enfrentar a jugadores más fuertes, más rápidos, más entrenados, él ya tenía algo que los demás no: improvisación, creatividad, libertad. Mientras otros pensaban qué hacer, él ya lo había hecho, y muchas veces ni siquiera sabía cómo lo había hecho. Simplemente salía. Pero eso genera algo que pocos jugadores logran: miedo. Los defensas no sabían cómo marcarlo, porque no seguía patrones, no repetía jugadas, no era predecible. Cada movimiento podía ser diferente. Cada jugada podía terminar en algo inesperado. Y eso lo hacía peligroso, pero también lo hacía especial, porque no se trataba solo de ganar, se trataba de cómo lo hacía. Pero poco a poco, esa forma de jugar empieza a llamar la atención, primero en su entorno, luego en su ciudad, después en todo Brasil.
La gente empieza a hablar de ese niño que hacía cosas raras con el balón, ese que sonreía mientras jugaba, ese que parecía no esforzarse, pero lo hacía todo mejor que los demás. Y ahí empieza a formarse una idea. No es solo talento, no es solo técnica, es algo más difícil de definir, es magia. Pero aquí viene lo importante. Ese talento no se construyó en academias, no nació de una estructura rígida, nació de la calle, de la libertad, de la repetición natural, de jugar por gusto y no por obligación. Pero eso explica todo lo que vendría después, porque cuando Ronaldinho llegó al fútbol profesional, no tuvo que adaptarse a la presión tuvo que adaptarse a él. Y ese es el punto clave de esta historia. Antes de ser el mejor del mundo, antes de ganar títulos, antes de hacer historia, Ronaldinho ya era Ronaldinho. Pero eso no se entrena. Había algo más en esa forma de jugar, algo que en ese momento parecía una ventaja, pero que más adelante empezaría a chocar con todo lo que el fútbol profesional exige, porque Ronaldinho no solo era diferente, también era difícil de encajar. La explosión mundial de Ronaldinho no fue un proceso lento, fue un momento, un instante en el que todo cambia. Antes del 2002 ya era conocido en Brasil, ya había dejado destellos en Gremio, pero todavía no era una estrella global. Pero antes de eso, ya había dado el salto a Europa. En 2001, el Paris Saint-Germain lo ficha en medio de una salida polémica de Brasil. No fue un traspaso limpio. Hubo conflicto desde el inicio. En la cancha mostraba su talento, pero fuera de ella empezaba a aparecer algo distinto, un choque. En un entorno más rígido, Ronaldinho no encajaba del todo. Era joven, estaba descubriendo el mundo, y su estilo de vida empezaba a notarse. Pero entonces llega el siguiente paso. El Mundial de 2002. Brasil tenía talento, mucho talento. Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos y Ronaldinho. Un jugador que no jugaba con la presión del momento, jugaba como si estuviera en la calle. Cuartos de final, Brasil contra Inglaterra. El partido es tenso, Inglaterra se adelanta, pero Brasil reacciona. Ronaldinho toma el balón, encara, rompe líneas y el equipo empata. Minutos después llega la jugada que lo cambia todo. Recibe el balón. Todos esperan un centro, pero no, dispara. El balón sube, el portero duda y entra. Gol. Y en ese instante, todo cambia. Ronaldinho deja de ser promesa y se convierte en fenómeno. Pero el partido no termina ahí. En otra jugada, Ronaldinho llega tarde y es expulsado. Sale del campo impactado. No lo esperaba. Brasil resiste y gana 2-1. Avanza. Ronaldinho no juega la semifinal. Brasil sigue adelante. Llega a la final y gana. Campeón del mundo. Y Ronaldinho, con apenas 22 años, ya está en la cima. Pero lo importante viene después. ¿Por qué regresa a París? Y ahí es donde empieza el verdadero problema. La expectativa es enorme. Ya no es solo un talento, ahora es campeón del mundo. Pero el contexto no cambia. El ritmo es distinto, la exigencia es constante, y ahí es donde aparecen los problemas. Hay fricción con el entrenador. En un partido es sustituido al minuto 55. No le gusta, sale molesto, reclama, discute. No es solo un cambio, es frustración. Porque mientras su talento lo empuja hacia arriba, el sistema empieza a empujar en sentido contrario. Y ese choque apenas estaba comenzando. Cuando Ronaldinho llega al Barcelona, no aterriza en un equipo dominante, llega a un club herido. El Barça venía de años sin rumbo claro, con una identidad perdida y una presión acumulada que se sentía en cada partido. No era solo que no ganaran, era que ya no emocionaban. El estadio seguía lleno, pero la ilusión no era la misma. Y ahí es donde entra Ronaldinho, no como una solución táctica, sino como algo mucho más difícil de conseguir, una chispa emocional. Desde sus primeros entrenamientos, sus compañeros lo notan. No era solo lo que hacía con el balón, era cómo lo hacía. Jugaba con una libertad que contrastaba completamente con el ambiente pesado del equipo. Su debut no fue normal, fue en un horario extraño, casi a medianoche, como si el destino quisiera marcar que algo distinto estaba por empezar. Ronaldinho no solo mejora el rendimiento del equipo, cambia la energía del club. Empiezan a llegar resultados, pero más importante aún, empieza a regresar la alegría. La gente no solo quería ganar, quería disfrutar. Y Ronaldinho les devolvió eso. Su forma de jugar se vuelve el centro de todo. Regates imposibles, pases sin mirar. Se forma un equipo competitivo, pero hay algo claro. El eje es Ronaldinho. Pero entonces pasa algo que no solo cambiaría al Barcelona, cambiaría el fútbol para siempre. Un joven del filial empieza a entrenar con el primer equipo. Lionel Messi, en ese momento, no era el fenómeno que conocemos hoy. Era un chico talentoso, sí, pero también tímido, reservado, todavía buscando su lugar en un vestuario lleno de figuras. Pero aquí es donde Ronaldinho vuelve a hacer algo que no todos los grandes hacen. En lugar de verlo como una amenaza, lo ve como alguien a quien puede ayudar. Lo acerca, lo integra, lo invita a sentarse a su lado en el vestuario.
rompiendo una barrera que en muchos equipos es invisible pero real. Ese gesto, simple en apariencia, cambia todo, porque no es solo una cuestión de convivencia, es una señal. Le está diciendo sin palabras que pertenece ahí. Ahora te toca a ti. Y eso es lo que convierte esta etapa en algo histórico. No es solo que Ronaldinho haya cambiado al Barcelona, es que en ese proceso también facilitó el nacimiento de la siguiente gran era del fútbol. Mientras lideraba al equipo, mientras ganaba títulos, mientras hacía magia en la cancha, también estaba creando el entorno donde Messi podía crecer. Y eso es algo que no siempre se reconoce, porque no se mide en estadísticas, no aparece en los números, pero se siente en la historia. El Barcelona pasa de ser un equipo en crisis a convertirse en un referente mundial. Gana la Liga, gana la Champions, vuelve a competir al más alto nivel. Pero Ronaldinho está en el centro de todo, no solo como jugador, sino como símbolo. Su sonrisa se vuelve parte de la identidad del club. Su estilo define una época. Y en el punto más alto de todo esto, ocurre otro momento que confirma su impacto. El clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un escenario hostil, lleno de presión, contra un equipo lleno de estrellas. Y Ronaldinho responde de la única manera que sabe. Jugando. 2 goles, 2 jugadas que desarman por completo a la defensa rival. Pero algo que nadie esperaba. El público del Real Madrid se levanta y aplaude. Aplaude a un jugador del Barcelona. Eso no debería pasar. No en ese estadio, no en ese contexto, pero pasó. Ese momento resume todo lo que era Ronaldinho en ese punto de su carrera. No solo era el mejor, era alguien capaz de romper incluso la rivalidad más intensa con su forma de jugar. Ese fue el pico, el punto donde todo se alineó. Pero justo cuando todo parecía perfecto, cuando no había nada más que demostrar, empezó a aparecer algo que nadie estaba viendo todavía. En el punto más alto de su carrera, cuando Ronaldinho ya había ganado la Champions, la Liga, el Balón de Oro y había sido aplaudido en el Bernabéu, parecía que no había nada más que alcanzar. Era el mejor del mundo y, más importante aún, era el jugador que todos querían ver. Pero justo ahí, cuando todo estaba a su favor, empezó a aparecer algo que no se mide en estadísticas: el desgaste. No físico al inicio, sino emocional. Porque mantener ese nivel, esa alegría, esa creatividad bajo presión constante, no es sencillo. Pero aquí es donde su historia se vuelve humana. Ronaldinho no era un jugador construido desde la disciplina rígida, era un jugador que funcionaba desde la libertad. Pero cuando esa libertad empieza a chocar con la exigencia, algo se rompe. Pero ese choque no tardó en notarse. Partidos donde ya no marcaba la diferencia como antes, no porque no pudiera, sino porque ya no lo intentaba igual. Ya lo decía Maradona: retengan a Ronaldinho y no hagan lo mismo que hicieron con papá, con Rivaldo, con Ronaldo, con Romario, con Figo, y así te puedo decir un montón de jugadores que echaron por celos en el Barcelona. Y la que pierde siempre es la gente. Llega al AC Milán, donde todavía muestra destellos de su talento, incluso gana la Liga italiana, pero ya no es el mismo, la magia aparece menos, pero la diferencia empieza a notarse. Él siguió buscando diversión, y eso, en cierto punto, lo alejó del lugar más alto. Después de haber sido el mejor del mundo, su historia no terminó. Cambió de ritmo. En 2013, de regreso en Brasil, Ronaldinho logra algo que le faltaba: la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. No era el equipo más poderoso, pero él lidera ese camino y consigue su último gran título. Es su último gran momento en la cima dentro del campo, el cierre perfecto de su historia como futbolista. Pero fuera del fútbol, la historia empieza a tomar otro rumbo. En 2020, todo da un giro inesperado. Paraguay, un lugar que nadie imaginaba en su historia. Ronaldinho viaja al país para participar en eventos sociales, pero pocas horas después es detenido. Las autoridades encuentran pasaportes paraguayos presuntamente falsos, a su nombre y al de su hermano Roberto. Pero la pregunta es inevitable: ¿para qué necesitaría Ronaldinho un documento así? El caso se vuelve un escándalo internacional. De ser campeón del mundo y Balón de Oro, pasa a estar privado de su libertad. El contraste es brutal. El mejor del mundo ahora estaba ahí. Pero no por unos días, pasan semanas y luego meses, cerca de 5 meses en total, entre detención y arresto domiciliario. En medio de ese escenario pasa algo que parece imposible de imaginar. Dentro de la prisión organizan un torneo de fútbol y Ronaldinho juega, no como una estrella caída, sino como siempre fue. Sonríe, participa, convive y termina siendo campeón. El premio no es dinero ni trofeos de lujo, es algo mucho más simple, un cerdo, pero ese detalle casi absurdo dice más de él que cualquier título, porque incluso en el punto más bajo de su vida, Ronaldinho seguía encontrando una forma de jugar, de disfrutar, de ser él mismo.
Pero en medio de todo eso hay un golpe mucho más profundo. La muerte de su madre, el pilar de su vida, el momento donde todo lo demás deja de importar. Ahí no hay fama ni títulos que compensen la pérdida. Solo queda el vacío, el mismo que ningún estadio lleno puede llenar. Y entonces la historia se entiende distinto. Ronaldinho no fue el más constante ni el más disciplinado, pero fue algo que pocos logran ser. Fue libre. Mientras otros construyeron su carrera desde la perfección, él la construyó desde la alegría. Pero por eso, aunque su camino tuvo caídas, dudas y momentos difíciles, hay algo que sigue intacto. Su forma de vivir, porque al final, mientras muchos eligieron ser perfectos, él eligió ser feliz. Y tal vez esa es la parte más difícil de entender, porque algunos jugadores se recuerdan por lo que ganaron, y otros, como Ronaldinho, por lo que nos hicieron sentir.